Hola amigas y amigos de Taller en la Indumentaria, buenas noches. El día de hoy quiero enseñarles una técnica para hacer ojales. Lo que vamos a necesitar de material es básicamente pues hilo, aguja, un material como esto que es una greda. Si ustedes no tienen greda pueden utilizar un jabón seco, le rebajan con un cúter o un cuchillo, le rebajan alguna de las esquinas para poderla como sacarle filo y eso nos permita marcar la tela. Si nuestra tela es como un poquito más gruesa o tiene un tipo de superficie o textura que no nos permita pasar el jabón, bueno, están las gredas, pero si no pueden utilizar una pluma o un lápiz. También necesitamos descosedor, pero también podemos utilizar tijeras. Solamente que con las tijeras hay que ser más cuidadoso. Vamos pues a utilizar el botón que vamos a poner o los botones que vamos a poner y vamos a, bueno, nuestra superficie en la que vamos a poner los botones. Yo voy a utilizar un retazo de este material que encontré por ahí y voy a poner ahí cómo se hace. También necesitamos una cinta métrica o una regla con número, bueno, con centímetros. Yo tengo una escuadra así transparente y tengo una cinta métrica. Primero vamos a marcar, vamos a identificar o a medir más bien el ancho de nuestro botón. Yo estoy utilizando un botón grande para que lo puedan ver. Ajá, entonces, en el caso de mi botón, este mide 4 centímetros. Vamos a ubicar en nuestra tela o en nuestra prenda. Nos guiamos por los otros ojales que ya estén marcados. Vamos a trazar una línea no muy larga, más o menos, si tiene centímetros ya lo ubican ustedes. Yo aquí más o menos marqué 4 centímetros, 1, 2, 3, 4, y le voy a dar de ancho 1 centímetro de cada lado, pero esto es como nada más algo, este, como proporcional. Realmente ustedes lo van a hacer del tamaño, van a hacer, por ejemplo, un botón normalmente mide 1 centímetro o 1,5 o 2 centímetros, entonces el ancho del ojal va a ser de medio centímetro. Yo le voy a poner 1 centímetro de cada lado para que pueda ser más visible. Entonces, de un lado de la línea va a ser 1 centímetro y del otro lado otro centímetro, de un extremo y del otro de nuestros 4 centímetros. Entonces vamos a unir las líneas a que nos quede un rectángulo con una línea en medio que va a ser donde vamos a cortar, perdón, y vamos a cortar y este va a ser por donde vamos a meter el botón y esto que está aquí marcado es donde vamos, este es nuestro parámetro para definir el ancho de nuestra costura para el ojal. Les decía que necesitábamos un alfiler porque en uno de los extremos lo vamos a colocar porque vamos a meter el descosedor en el otro extremo, ahí lo vamos a meter y vamos a jalar. Pero como por ejemplo en mi caso esta tela es muy ancha, entonces, pero el tamaño del ojal me lo permite meter unas tijeras tan grandes. Cuando el ojal es mucho más chico, entonces pues sí pueden meter las tijeras, pero tener mucho cuidado. El chiste del alfiler es justamente para que nos marque una pauta, un tope más bien, hasta dónde debemos de llegar con nuestro corte, tanto con las tijeras como con el descosedor. Entonces ya sacamos el alfiler, lo dejamos así, ya tenemos abierto nuestro ojal. Y lo que vamos a hacer ahora es, tomamos un tramo largo de hilo. Yo aquí tengo un tramo así bastante largo, pero este ya viene el doblez. Entonces es el doble de lo que estoy poniendo, pero él tiene un extremo y el otro extremo de cada lado del largo total de nuestro hilo. Porque necesitamos que nuestro hilo vaya el doble, porque es como necesitamos hacer una especie de amarres al estar cosiendo el ojal. Ajá. Esta parte es un poquito
complicada. Bueno, yo he visto que es un poco complicada para cuando les estoy enseñando, que les cuesta un poco de trabajo meterlo, pero bueno, con paciencia. O con un ensartador le pueden meter los dos extremos. Ajá, entonces yo ya meto aquí mis dos extremos. Claro que también mi aguja tiene... Este es un hilo para bordar, pero realmente lo que utilizamos nosotros es un hilo para coser, o sea, es un hilo mucho más delgado, la aguja también es diferente. Y pues bueno, no es tan difícil, pero como tampoco estamos tan acostumbrados luego a ensartar agujas, entonces nos cuesta más trabajo. Pero realmente no, solamente es un poquito de paciencia. Ya que tenemos así aquí vemos cómo está el doblez y dejamos la parte con los extremos de este lado. Ajá, así dejamos un pequeño tramo con esto del otro lado. Ajá. Y aquí viene la parte interesante. Vamos a tomar de referencia uno de los dos lados y vamos a pasar la aguja entre el corte para poder sacar justamente a una distancia de 1 centímetro la aguja. Entonces sacamos la aguja y y lo que vamos a hacer es meter en la parte doblada del hilo, ahí vamos a meter la aguja. Ajá, entonces así nos queda. La siguiente costura va a ser a un lado de la primera puntada, así. Y vamos a jalar la aguja. Ajá. La jalamos y vamos a meter la aguja entre el doblez que nos quedó del otro lado. Entonces, como pueden ver, estamos haciendo otra vez otro amarre. Ajá. Entonces, tiene que ser como del mismo ancho, porque este ancho es el ancho que marcamos en los costados. Entonces, vamos a volver a sacar la aguja, la vamos a meter. Y total que en todo lo que va a ser la parte interna nos van a quedar como unos pequeños nudos en todo lo que va a ser en la parte interna del ojal. Ajá. Y le podemos ir dando como una vueltita curva con nuestra puntada. Aquí podemos pasar la aguja por encima, que es lo mismo. Y vamos a pasar el nudo. Ajá, entonces así le vamos a ir haciendo hasta llegar nuevamente del otro lado de la primera puntada. Ajá. Y así nos va a quedar, ¿no? Entonces, bueno, mientras cosemos nuestra puntada de todo alrededor, tenemos que hacer que no se frunza y que tenga como una distancia no muy lejana una puntada de la otra. Ajá. Entonces así le vamos a hacer todo alrededor de nuestro ojal. Lo más junto que se pueda. Los amarritos van haciendo lo que es un ojal, ¿no? Entonces así aquí quedan los nudos y así va quedando nuestro ojal. Entonces vamos a darle ya como el cierre en esta parte. Y lo que yo quería era que vieran en este punto, que es algo que tal vez les pase en el transcurso de la elaboración del ojal. Se cierra nuestro ojal, ya llegamos justo al lado de nuestra primera puntada y ya, así es como concluimos el ojal. Para rematarlo, que es lo que vamos a hacer aquí al final, ya tenemos como nuestro último nudo y justo donde está ese último nudo le metemos la aguja ahí
en esa parte entre el último nudo, damos otra vez por encima de la aguja, metemos el alfiler, pasamos el hilo por encima de la aguja y volvemos y si ven estamos haciendo otra vez otro nudo. Entonces ese sí lo apretamos más y ya así rematamos nuestro ojal. Ajá. Y pasamos entre las hebras la aguja, sacamos el hilo y ahí jalamos un poquito el hilo y le damos un corte para que lo que queda del hilo se quede entre las demás hebras y así nos queda nuestro ojal. Tienen su ojal y lo van digamos que aquí está la otra parte del suéter, ¿no? Lo voy a cortar para que les quede más claro. Vamos a... Esta es la cara que lleva el botón y aquí va a quedar encima nuestro ojal. Entonces donde lo encontremos centrado vamos a poner la greda o vamos a poner la pluma o lo que tengan, el lápiz así. En el centro del ojal van a marcarle ahí un punto como yo le acabo de marcar ahorita a la otra tela, la que queda por debajo. ¿Por qué? Porque necesitamos que ahí esté centrado el ojal para que podamos colocar el botón. Entonces el botón ya al poderse al coserse quede justo en donde va a ir ubicado nuestro ojal. Ajá, entonces queda así, ¿vale? Entonces pues así es como concluimos con nuestro ojal. Ajá. Ahora veremos cómo colocar un botón. Lo que se hace es exactamente lo mismo, poner un hilo doble, dejar los extremos en un tramo más pequeño pasando por la aguja. Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. En el puntito metemos la aguja, la pasamos, la jalamos y donde quede la parte doble ahí vamos a meter la aguja. No hacerlo muy apretado porque se frunce la tela. Volvemos a hacer lo mismo, pasar por ahí, pasar la aguja, le damos una vuelta por encima de la aguja, la sacamos y hacemos otro nudo. Eso es el remate del hilo, para que no pongamos un hilo con un nudo y se quede ahí, sino para que sea un remate que no se note, ¿no? Entonces colocamos en uno de los ojillos, luego tiene solo dos, en uno de los ojillos del botón, centramos el botón en donde está la parte de en medio y esta parte del remate. Ahí lo colocamos, pasamos nuestra aguja en el otro lado. Bueno, yo lo voy a hacer cruzado, pero puede ser en cruz, no en tache, sino más en cruz. Así nos queda, ¿no? Entonces vamos a pasarle varias veces la aguja. Vamos a pasarle 3 veces o 4 veces la aguja en el mismo en los mismos ojillos, no muy apretado porque se frunce la tela y entonces se jala la prenda. Entonces vamos a meter en el otro ojillo y volvemos a pasarlo en el ojillo contrario, así igual otras 3 veces. Y
ya que tengamos pasadas 3 veces de cada cruce, sacamos entre el hilo y el botón la aguja y le vamos a dar 3 o 4 vueltas alrededor de la costura de los cruces de los ojillos y vamos a sacar así vamos a separar el botón de la tela, agarramos uno de los extremos, igual vamos a pasar por encima de la aguja para hacer otro nuevo remate. Ajá. Y ese procedimiento lo hacemos 2 veces. Ajá. Y después, ya sea que lo cortemos ahí, lo rematemos. Luego las prendas tienen doble la tela donde estamos poniendo el botón, pero luego pues no, entonces por ejemplo en el caso de un suéter pues no, entonces lo sacamos por debajo, lo jalamos y cortamos el hilo. Entonces ya tenemos botón y ya tenemos ojal. Entonces ya sabemos cómo poner un botón, ya sabemos cómo hacer un ojal y ya nos queda así nuestro botón, pasa por nuestro ojal y así nos queda nuestro ojal y nuestra prenda ya la podemos utilizar de una manera diferente a la que estábamos acostumbrados a utilizarla. Pues espero que les sirva mucho para reparar su ropa y pues ya saben, aquí en el taller Elena Indumentaria les deseamos lo mejor y que pasen una bonita noche.